Había algo dentro de esa mochila que iba a cambiar la vida de 40 personas para siempre. Basado en hechos reales. Medellín, Colombia, 2019. El frío de Medellín a las 5:45 de la madrugada tiene un olor particular. Huele a arepas en fogón, a tinto recién colado, a ese humito que sube desde las ollas de las señoras en las esquinas del barrio Aranjuez. Es un frío que no paraliza, sino que despierta. Un frío que le dice a uno, levántese, que la vida no espera. Valentina Ríos Montoya tenía 16 años, los ojos oscuros como el café sin azúcar que su mamá le preparaba cada mañana, y una mochila de lona verde oliva que jamás soltaba. Esa mochila había sido de su papá. La cargaba al hombro izquierdo, siempre al izquierdo, con una inclinación característica que sus compañeros del Colegio Técnico Industrial La Salle ya reconocían desde lejos. Cuando Valentina entraba al salón con esa postura, el hombro caído, la espalda un poco torcida, la mirada al suelo, todo el mundo sabía que ya había llegado. Nadie preguntaba qué cargaba dentro. Nadie se atrevía. Y eso era exactamente lo que Valentina quería. Ese martes de octubre subió al bus de la ruta 301 igual que todos los días. Pagó los 600 pesos, le dio los buenos días a don Efraín, el conductor que siempre tenía una emisora de salsa a todo volumen y que respondía a los saludos con un gesto de la cabeza sin quitar los ojos de la vía. Valentina se fue hasta el fondo, buscó la silla del lado izquierdo, siempre la del lado izquierdo, junto a la ventana, y acomodó la mochila entre sus piernas, apretándola contra sus pantorrillas como si alguien se la fuera a arrebatar. A su lado se sentó, unos minutos después, Santiago Peláez. Santiago tenía 17 años, el pelo largo hasta los hombros, una chaqueta del Nacional desgastada en los codos y una sonrisa que, según él mismo decía, era su mejor herramienta de trabajo. Era el tipo de pelado que en el colegio conocía a todo el mundo y todo el mundo conocía, el que te prestaba el cuaderno sin pedírtelo de vuelta, el que conseguía los puestos para el partido, el que sabía exactamente qué profesora estaba de buenas y cuál no. ¿Qué más, vale?, dijo Santiago, acomodándose con ese desplome particular de los adolescentes que parece que los huesos se les volvieran líquidos al sentarse. Bien, respondió ella. Solo eso. Bien. Santiago miró de reojo la mochila verde entre las piernas de Valentina. Oye, ¿qué es lo que siempre cargas ahí?, preguntó, con esa naturalidad que tenía para hacer preguntas que otros no se atreverían. Valentina lo miró. Fue una mirada corta, directa, del tipo que cierra conversaciones antes de que empiecen. Mis cosas, respondió. Santiago levantó las manos en señal de paz y se puso los audífonos. La conversación había terminado. Pero él no dejó de pensar en esa mochila. Lo que nadie sabía, el colegio La Salle quedaba en la Comuna 4, subiendo por una calle empinada que en invierno se volvía un río de agua turbia y en verano acumulaba un calor de horno. Era un colegio grande, de esos con 3 patios y 2 canchas y un corredor techado donde los estudiantes se apiñaban cuando llovía para comer el almuerzo de las 12. Valentina llevaba 3 años en ese colegio y 3 años cargando esa mochila. Nadie, absolutamente nadie, la había visto abrirla. Cuando necesitaba sacar el cuaderno, lo hacía rápido, con movimientos precisos, como un mago que no quiere que le vean el truco. Metía la mano, encontraba lo que buscaba, cerraba el cierre con un tirón seco. En educación física, mientras todos dejaban sus cosas en el salón, Valentina convencía a la profe Amparo Castro de que le dejara guardar la mochila en su oficina. Es que tengo cosas importantes, profe. La profe Amparo, una mujer de 40 y tantos que había aprendido a no pelear batallas innecesarias, siempre decía que sí. Sus compañeras más cercanas, Daniela Lopera y Mariana Ospina, las únicas con las que almorzaba, habían aprendido a respetar ese límite no dicho. Daniela una vez, en octavo, había intentado el acercamiento directo. Ay, Valentina, déjame ver qué tenés ahí. Valentina la había mirado con una expresión que Daniela describió después como la mirada de la muerte, y el tema nunca volvió a tocarse. Pero el secreto existía. Y los secretos, en los colegios colombianos, no duran para siempre. El origen: para entender lo que había en esa mochila, hay que entender primero a Mauricio Ríos.
Mauricio era el papá de Valentina. Músico de profesión, taxista de necesidad. Había llegado de Manizales a Medellín con 22 años, una guitarra prestada y la convicción de que la capital de la montaña lo iba a recibir con los brazos abiertos. Y así fue, a su manera. No fue famoso. No grabó discos. Pero tocó en fondas, en matrimonios, en 15 años, en bares del centro donde la gente lo aplaudía con genuina alegría y le pagaba lo suficiente para complementar lo que ganaba en el taxi. Mauricio era el tipo de hombre que llenaba una habitación sin proponérselo. Grande de estatura, grande de voz, grande de risa. Cuando llegaba a casa oliendo a gasolina y a noches largas, lo primero que hacía era buscar a Valentina, que desde los 4 años era su sombra, y levantarla en brazos hasta el techo. ¿Cómo está mi niña más linda del mundo? Bien, papi. Pero ya pesa. Vos nunca vas a pesar, mijita. Mauricio murió cuando Valentina tenía 13 años. Un infarto. Rápido, sin aviso, sin drama. Fue un martes, también, en las horas de la tarde, mientras esperaba clientes frente al aeropuerto La Yarrera. El médico que redactó el certificado de defunción dijo que probablemente no sintió casi nada. Que fue rápido. Que en esas cosas lo rápido era una bendicia. La mamá de Valentina, Gloria Montoya, se quedó sola con 2 hijos, Valentina y el pequeño Sebastián, de 8 años, y con la certeza de que la vida podía doblarse en un segundo sin pedir permiso. Gloria era enfermera en el Hospital General, turno de noche 3 veces por semana, y el resto del tiempo cosía uniformes escolares en la casa para ganar algo extra. Era una mujer dura no por carácter sino por circunstancia, de esas que no lloran en público pero que uno sabe, mirándolas a los ojos, que cargan un peso enorme. Valentina recogió la guitarra de su papá. Le lustró el cuerpo, le cambió las cuerdas con un tutorial de YouTube, y empezó a aprender sola. No para volverse músico. No para actuar en ningún escenario. Sino porque tocar esa guitarra era la única forma que encontró de sentir que su papá seguía ahí, de alguna manera, flotando en las notas. Pero la guitarra no cabía en ninguna mochila. Lo que sí cabía, lo que Valentina empezó a guardar desde el primer mes después de la muerte de su papá, era otra cosa. El cuaderno y las grabaciones dentro de la mochila verde. Había 2 cosas principales. La primera era un cuaderno de pasta dura, color vino tinto, que Valentina había comprado en una papelería del centro con la plata de su cumpleaños. En ese cuaderno, ella escribía. No un diario exactamente, sino algo entre el diario y la canción y el relato y la carta. Escribía sobre su papá. Sobre lo que recordaba de él. Sobre el olor de su ruana cuando llegaba el fío. Sobre sus chistes malos que él reía antes de terminar de contarlos. Sobre las noches en que la llevaba en el taxi y le enseñaba los nombres de todos los barrios de Medellín como si fueran países de un mapa secreto. Este es el Poblado, que es donde vive la gente que cree que Medellín es otro país. Este es Laureles, que es donde la gente es de clase media pero sueña con el Poblado. Este es Aranjuez, que es donde vivimos nosotros, que somos los que de verdad sabemos lo que es esta ciudad. Escribía también canciones. Letras sin melodía terminada, o con melodía solo en su cabeza. Algunas tenían título. Martes sin voz. El taxi vacío. Manizales que no conocí. Otras eran solo fragmentos. Me enseñaste que el frío no es el enemigo, que a veces el frío es lo que despierta, y yo llevo 3 años despierta, buscándote en el humo de las ollas de la esquina. La segunda cosa era un teléfono viejo. Un Samsung de esos que ya no fabrican, con la pantalla rayada y la batería que aguantaba exactamente 4 horas antes de necesitar carga. Ese teléfono había sido de Mauricio. Valentina lo había recuperado del bolsillo de la chaqueta de su papá, la que le dieron en la clínica junto con las demás pertenencias, y lo había cargado ella misma. En ese teléfono había grabaciones de voz. Mauricio tenía el hábito de grabarse. No era ningún artista conceptual ni nada así, era simplemente un hombre que pensaba en voz alta cuando manejaba y que a veces, en lugar de llamar a alguien, grababa un mensaje de voz y lo escuchaba luego para decidir si valía la pena enviarlo. Había notas de canciones a medio terminar.
Había listas del mercado dictadas en voz alta. Había reflexiones filosóficas de taxista que empezaban con, oiga, es que yo tenía un pensamiento, y terminaban media hora después en algún punto completamente diferente. Y había mensajes para Valentina. No muchos. 12, exactamente. Valentina los había contado. Los había escuchado tantas veces que podía recitarlos de memoria, pero los volvía a escuchar igual, como si cada reproducción le devolviera algo que se iba gastando despacio. El más largo duraba 7 minutos y 40 segundos. Era de una noche de diciembre, 2 meses antes de que Mauricio muriera, cuando él estaba esperando en el taxi y se puso a hablarle a Valentina como si ella estuviera ahí. Mira, mija, yo sé que usted a veces cree que el mundo es muy berraco y que las cosas no salen. Pero yo le quiero decir algo que aprendí manejando taxi, que es que esta ciudad la mueve la gente que no se rinde. No los que tienen plata, no los que tienen palanca. Los que no se rinden. Y vos, Valentina Ríos, tenés eso. Se lo vi desde que tenías 4 años y me miró con esos ojos y me dijo que quería aprender a leer antes de que empezara el colegio. Usted va a llegar lejos, mijita. Lejos de verdad. Valentina escuchaba ese mensaje en el bus, con los audífonos puestos, los ojos cerrados o mirando por la ventana al Medellín que despertaba. Nadie sabía nada de esto. Era suyo. Solo suyo. Hasta ese martes de octubre. La Salle era la doctora Patricia Ángel de Gutiérrez, una mujer de 52 años que había llegado al cargo 3 meses antes con una agenda clara, modernizar, ordenar y, sobre todo, acabar con ciertos problemas que se venían acumulando. Esos ciertos problemas incluían 2 casos de celulares robados en el último trimestre, un incidente con un cuchillo que resultó ser una navaja multiusos que un estudiante usaba para hacer maquetas, y un rumor, nunca confirmado, de que alguien había ingresado sustancias al colegio escondidas en una lonchera. La doctora Patricia era metódica. Había implementado revista de mochilas al azar en la entrada, 2 veces por semana, rotando los grupos. El martes de la historia era el turno del grado 10A. La fila eran las 7:12 de la mañana cuando el coordinador de disciplina, el profe Hernán Molina, un hombre delgado, de bigote fino y voz que sonaba siempre levemente disculpándose, apareció en la puerta del salón con la lista. Bueno, pues, hacemos una fítica acá afuera, dijo, con esa construcción gramatical tan paisana que convierte cualquier orden en algo que suena casi como una pregunta. Revisión de maletas, que es el protocolo. El salón respondió con el ruido habitual, sillas arrastradas, quejidos varios, alguien que dijo, otra vez, alguien más que dijo, juepucha, en voz baja. Valentina sintió el frío. No el frío del aire. El otro frío. El que sube desde el estómago. Se levantó despacio. Puso la mochila al hombro izquierdo. Salió al corredor. La revisión era simple. El profe Hernán les pedía a los estudiantes que pusieran la mochila sobre una mesa larga que habían traído del depósito, abrieran los compartimentos principales, y una auxiliar administrativa, la señora Consuelo, que siempre olía casi y tenía los lentes en la punta de la nariz, revisaba visualmente. No metían la mano salvo que hubiera algo sospechoso. Uno por uno fueron pasando. Carlos Muñoz, cuadernos, una lonchera con pan de bono, un cargador. Daniela Lopera, cosméticos, el estuche de colores, 3 novelas de Paulo Coelho que la señora Consuelo miró con una expresión que podría interpretarse como aprobación o confusión. Mariana Ospina, todo en orden. Santiago Peláez, cuadernos, audífonos, una camiseta de repuesto enrollada. Llegó el turno de Valentina. Ella puso la mochila sobre la mesa. No la abrió. El profe Hernán la miró. Valentina, la maleta, por favor. Profe, dijo ella, y su voz salió más baja de lo que quería, ¿no puede ser después? ¿En privado? Un silencio. Breve, pero suficiente para que todos los que estaban en la fila voltearan a mirar. El profe Hernán frunció levemente el ceño. Es el protocolo, mija. Acá frente a todos igual. No hay nada de qué preocuparse si no hay nada que esconder. Y esa frase, si no hay nada que esconder,
fue la que lo decidió todo. Valentina apretó la mandíbula. Abrió la mochila. Lo que vieron la señora Consuelo se inclinó hacia adelante con su característica postura de garza revisando el agua. Lo primero que vio fue el cuaderno de pasta vino tinto. ¿Qué es esto?, preguntó, tomándolo. Un cuaderno, respondió Valentina, con la voz que usa la gente cuando intenta no demostrar que algo les duele. La señora Consuelo lo abrió. No hasta el final. Solo las primeras páginas. Y lo que vio la detuvo. No era lo que esperaba. No era nada peligroso, nada prohibido. Era letra apretada, inclinada hacia la derecha, llenando cada renglón. Leyó, sin querer, 3 líneas. Hoy te busqué en el olor del tinto y no estabas. Busqué tu voz en la radio del bus y tampoco. Pero en la mañana, cuando el frío llegó, ahí sí estabas. La señora Consuelo cerró el cuaderno despacio. Luego vio el teléfono. ¿Y esto? ¿Un teléfono suyo? Valentina dudó un segundo. Era de mi papá. ¿Algo cambió en el aire del corredor? Imperceptible, pero real. Como cuando una nube le hace sombra a la calle por un momento. ¿Por qué trae el teléfono de su papá al colegio?, preguntó el profe Hernán, que ahora también estaba inclinado hacia la mesa, mirando. Y fue ahí, en ese corredor con 40 ojos encima de ella, con el frío de octubre y el ruido lejano de otra clase que empezaba, que Valentina Ríos Montoya hizo algo que nadie esperaba. Rompió en llanto. No un llanto de vergüenza. No un llanto de rabia, aunque había algo de eso también. Era el llanto de alguien que ha cargado algo muy pesado por mucho tiempo y a quien de repente le quitan el peso sin pedirle permiso, y el cuerpo no sabe cómo responder a esa ligereza repentina. Fue un llanto de 3 segundos. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Respiró. Y entonces habló. La primera vez que contó, mi papá murió hace 3 años, dijo, y su voz fue firme como quien declara un hecho del universo. Era músico. Manejaba taxi. Y en ese teléfono están las últimas grabaciones que hizo antes de morirse. El corredor estaba en silencio absoluto. El cuaderno es donde yo escribo sobre él. Canciones. Cosas que recuerdo. Lo traigo porque, respiró, porque si lo dejo en la casa le puede pasar algo. Si se moja, si se quema, si hay un robo. Aquí conmigo está seguro. Siempre está conmigo. La señora Consuelo tenía los lentes empañados. Los quitó y los limpió con el borde de la blusa. El profe Hernán carraspeó. Valentina, no hay nada ilegal, continuó ella, y ahora había algo de dureza en su voz, algo de la mujer que empezaba a formarse detrás de la niña. Nada peligroso. Son recuerdos de mi papá. Eso es todo. Silencio. Luego, desde el fondo de la fila, Santiago Peláez dijo algo. Dijo, berraco. Solo eso. En el argot paisa, berraco puede significar difícil, o duro, o impresionante. Santiago lo dijo en el tono que significa las 3 cosas al mismo tiempo. Y entonces algo comenzó a moverse. El corredor que cambió de temperatura el profe Hernán pidió que volvieran al salón. La revisión había terminado, o más bien, había quedado suspendida en el aire, sin la conclusión que debería haber tenido. Valentina recogió su mochila. El cuaderno vino tinto. El teléfono de su papá. Los guardó con los mismos movimientos rápidos y precisos de siempre, cerró el cierre con ese tirón seco característico. Pero algo había cambiado. Cuando entró al salón, las miradas no eran las de siempre. No eran las miradas de curiosidad de quien quiere meterse en lo que no le importa. Eran otra cosa. Más suaves. Más cargadas. Daniela Lopera, que estaba sentada en la primera fila, la miró cuando pasó y le dijo, apenas moviendo los labios, Valen. Solo su nombre. Pero dicho de una manera que era una disculpa y un abrazo y un te quiero todo junto. Valentina se sentó en su puesto. Puso la mochila entre sus piernas. Abrió el cuaderno de matemáticas. El profe de matemáticas era el profesor Gustavo Estrada, conocido como el Gus,
un hombre que enseñaba con la convicción de que las ecuaciones eran la respuesta a todos los problemas de la humanidad. Ese día, el Gus entró al salón, escribió una derivada en el tablero y se disponía a explicar cuando Santiago Peláez levantó la mano. «Profe, ¿podemos hacer una cosa antes?» El Gus lo miró por encima de los anteojos. «¿Qué cosa, Peláez?» «Una cosa del grupo». Santiago se paró. Se metió las manos en los bolsillos de la chaqueta del Nacional. Miró a Valentina, que lo miraba a él con una expresión entre la suspicacia y el miedo, y luego miró al resto del salón. «Yo no sé si todos escucharon lo que pasó afuera», dijo. «Pero yo creo que debemos hacer algo». «¿Qué cosa?», preguntó Mariana desde su puesto. Santiago pensó un momento. Ese momento de duda fue el más honesto de toda la mañana. «Contar», dijo finalmente. «Contar algo nuestro. Algo que cargamos y que nadie sabe». Silencio. El Gus, que era un hombre con más sabiduría de la que sus ecuaciones sugerían, bajó el marcador y se sentó en el borde del escritorio. «Yo le doy 10 minutos, Peláez», dijo. Y esos 10 minutos se convirtieron en 45. Las confesiones del 10º fue Daniela la primera. Se paró, se miró las manos, y dijo: «Yo cargo miedo. Miedo de que mi mamá vuelva a recaer. Ella estuvo enferma el año pasado y nadie en el colegio lo sabe. Yo venía todos los días acá y sonreía y hacía tareas y en la casa la cosa era muy diferente. Y nunca le dije nada a nadie porque me daba pena. Porque uno aprende que hay cosas que son de la casa y no se cuentan afuera». Silencio respetuoso. Luego habló Camilo Restrepo, el más callado del salón, el que siempre se sentaba en la esquina del fondo y que muchos confundían con tímido cuando en realidad era observador. «Yo cargo que quiero ser bailarín», dijo, y algunos se sorprendieron no por el contenido sino por el tono, sin vergüenza, sin excusas. «¿Ballet? Llevo 4 años estudiando en una academia. Mi papá no sabe. Cree que voy al entreno de fútbol. No le he dicho porque él es muy de las ideas viejas, ya saben. Pero yo voy a decírselo. Pronto». Pausa. «¿Por qué pronto?», preguntó Santiago. «Porque ya me cansé de cargar eso solo». Más silencios. Más palabras. Andrea Cardona contó que sus papás llevaban 1 año separados y que nadie en el colegio lo sabía porque ella seguía poniendo en Instagram fotos del año pasado, cuando la familia todavía estaba completa, y que le daba vergüenza que la gente la mirara con lástima. Tomás Jaramillo contó que tenía un cuaderno de dibujos que era lo que más quería en el mundo, que dibujaba historietas desde los 8 años, y que lo había escondido de su familia durante años porque una vez su hermano mayor se burló y llamó a eso maricaditas, y Tomás había aprendido a guardarlo con 7 llaves. Abrió la maleta. Sacó el cuaderno. Lo puso sobre el pupitre. Nadie se rió. Laura Vélez contó sobre su abuela, que tenía Alzheimer y que a veces no la reconocía, y que esos días Laura venía al colegio con los ojos hinchados y decía que era alergia, y que estaba cansada de decir que era alergia. El profe Gus no intervino. Simplemente estuvo ahí, en el borde del escritorio, escuchando con la expresión de alguien que descubre que conoce mucho menos a sus estudiantes de lo que creía. Y entonces alguien dijo: «Valentina, ¿nos dejas escuchar una de las grabaciones?». La voz de Mauricio Valentina no respondió de inmediato. Miró la mochila. Miró el salón. 40 pares de ojos. No eran los ojos de gente que quiere meterse en lo que no es suyo. Eran los ojos de gente que acaba de abrirse, que acaba de poner sus propios cuadernos sobre el pupitre y que ahora está ofreciendo esa vulnerabilidad como una especie de moneda de cambio, de invitación, de decir: «Nosotros también cargamos cosas, vos no estás sola». Valentina metió la mano en la mochila. Sacó el teléfono rayado. Lo desbloqueó, la clave era la fecha de nacimiento de su papá. Buscó entre las notas de voz. No la del mensaje más largo. Eligió una más corta, de 2 minutos, que era su favorita. La que escuchaba cuando el bus se tardaba o cuando la mañana empezaba mal. Conectó los audífonos al teléfono. Los puso sobre el escritorio, con el volumen al máximo. Le dio play. La voz de Mauricio Ríos llenó el 10º A. Era una voz grave, calurosa,
con el acento manizaleño que nunca había perdido del todo a pesar de los años en Medellín. Había ruido de fondo, el motor de un taxi, una emisora lejana. Mira, mija, yo estaba aquí esperando una carrera y me puse a pensar en vos. En cómo sos vos cuando crees que nadie te está mirando. Sos distinta. Más tranquila. Más vos. Y me alegra eso. Que haya una versión tuya que no le debe nada a nadie. Guárdala bien, ¿oís? Esa versión es la que va a llegar lejos. Esa es la que yo admiro. Te quiero mucho, Valentina Ríos. Mucho, mucho, mucho. La grabación terminó. En el salón, nadie habló por casi 15 segundos. Después, Daniela Lopera se levantó de su puesto, cruzó el salón, y abrazó a Valentina Ríos Montoya en silencio. Y entonces, uno por uno, otros se levantaron. No todos. Pero suficientes para que el 10º dejara de ser un salón de clases y se convirtiera, por un momento, en algo más. Lo que pasó después el profe Hernán supo de lo ocurrido por el profe Gus, que ese mediodía lo buscó en la sala de profesores y le contó con cuidado, eligiendo las palabras. Hubo una reunión. La doctora Patricia Ángel de Gutiérrez escuchó el relato completo. Hubo un silencio incómodo que era el silencio de alguien que se da cuenta de que un protocolo, aunque necesario, puede tener consecuencias que no estaban en el manual. ¿Habló con la mamá?, preguntó la rectora. Hoy la vamos a llamar, respondió el profe Hernán. Gloria Montoya llegó al colegio esa tarde después de su turno de noche. Llegó con la bata de enfermera todavía puesta, con las ojeras de quien trabaja cuando el mundo duerme. El profe Hernán le contó. La doctora Patricia le ofreció disculpas, no explícitas, pero reales, del tipo que sale envuelta en formas cuidadosas. Gloria escuchó todo en silencio. Al final dijo, mi hija lleva 3 años cargando eso sola y yo no sabía. No era un reproche a nadie. Era una madre que acababa de entender algo sobre su hija. Esa noche, en la casa del barrio Aranjuez, Gloria se sentó con Valentina en la sala. Sin el televisor. Sin el teléfono. Solo las dos. Y Valentina, por primera vez en 3 años, le leyó a su mamá algunas páginas del cuaderno vino tinto. En los días siguientes pasaron cosas pequeñas pero importantes. El profe Gus propuso al consejo académico incluir un espacio mensual en cada grado, 30 minutos sin nota, sin calificación, que él llamó la hora de los cuadernos. Un espacio donde los estudiantes pudieran mostrar, si quisieran, solo si quisieran, algo personal. Un dibujo, un texto, una foto. Cualquier cosa que normalmente guardaban. La propuesta fue aprobada con 3 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. El que votó en contra argumentó que el colegio no era un consultorio. El profe Gus respondió que tampoco debería ser una fábrica, y la reunión continuó. Tomás Jaramillo mostró sus historietas en la primera sesión. El salón las aplaudió con genuino entusiasmo. 3 semanas después, la directora del periódico escolar le pidió que hiciera una tira cómica mensual. Tomás aceptó. Camilo Restrepo le contó a su papá lo del ballet. La conversación fue difícil. Hubo silencio, hubo palabras duras, hubo una noche complicada. Pero al final, el papá de Camilo fue a verlo en una presentación de la academia. Se sentó en la última fila. No aplaudió de pie, pero aplaudió. Y eso, para Camilo, fue suficiente para empezar. Santiago Peláez, que había iniciado todo con una pregunta en el bus y una propuesta en el salón, no contó ningún secreto propio ese día. Pero semanas después, cuando Valentina le preguntó por qué, él respondió con honestidad, porque yo todavía no sé exactamente qué cargo. Pero estoy aprendiendo a mirarlo. Valentina Ríos Montoya terminó el bachillerato con uno de los mejores promedios de su promoción. Presentó examen de admisión a la Universidad de Antioquia para la carrera de Comunicación Social con énfasis en radio. No quedó en el primer intento. Quedó en el segundo. En la entrevista de admisión le preguntaron por qué quería estudiar comunicación. Ella respondió, porque creo que hay muchas personas cargando cosas solas que nadie ha pensado en preguntar. Y alguien tiene que hacer las preguntas. El cuaderno vino tinto está lleno.
Valentina comenzó un segundo cuaderno, este de pasta azul oscuro. Las grabaciones de Mauricio siguen en el teléfono rayado. La batería ya no dura 4 horas sino 2. Valentina tiene guardado el número de un técnico que restaura teléfonos viejos y que le dijo que puede copiar los archivos de audio a un formato que dure 50 años. Va a llevar el teléfono la próxima semana. La mochila verde oliva sigue siendo verde oliva. Sigue cargándola al hombro izquierdo. Pero ya no aprieta tanto las piernas cuando está en el bus. Ya no necesita esconder lo que lleva dentro. Todos cargamos una mochila invisible. Dentro de esa mochila hay cuadernos que nadie ha leído, grabaciones que nadie ha escuchado, dibujos que nadie ha visto, palabras que nadie ha oído. Hay dolores que aprendimos a llamar de la casa para no contarlos afuera. Hay sueños que guardamos con 7 llaves porque una vez alguien se rió. Valentina no era diferente. Era, en todo caso, más valiente que la mayoría. No porque abriera la mochila, eso lo hicieron las circunstancias, sino porque cuando la abrieron, encontró la manera de convertir ese momento en algo que no la rompiera sino que la completara. Y en ese corredor de un colegio de Medellín, con 40 estudiantes y el frío de octubre y la voz de un taxista manizaleño saliendo de un teléfono rayado, pasó algo que los manuales de convivencia escolar no saben cómo medir. Una comunidad se reconoció. No en lo que tenían en común, sino en lo que cargaban por separado. Y eso, en tiempos donde todo parece diseñado para que uno se sienta solo, es exactamente el tipo de milagro que cabe en una mochila verde oliva. Para vos que llegaste hasta acá, esta historia es tuya también. ¿Qué cargas vos en tu mochila que nadie sabe? No tenés que contarlo en los comentarios si no querés. Pero sí te pido que te lo preguntes. Que lo mires. Que le pongas nombre. Y si este relato te movió algo por dentro, si te hizo pensar en tu papá, en tu mamá, en alguien que ya no está, en algo que guardas hace tiempo, deja tu comentario abajo. No importa si es largo o si es solo una palabra. Cada comentario es una mochila que alguien decide abrir un poquito. Suscríbete si querés seguir escuchando historias como esta. Historias reales, de gente real, de esas que pasan en los buses y en los colegios y en las cocinas y en los taxis, y que nadie cuenta porque parecen pequeñas pero que, si las miras bien, son todo. Y la próxima semana volvemos con otra historia que te va a dejar sin palabras. La carga más pesada no es la que llevan tus espaldas, es la que llevan tus silencios. El día que aprendes a contarla, no la perdés. La compartís. Y lo compartido, pesa menos. Los nombres y algunos detalles han sido modificados para proteger la privacidad de las personas involucradas. Nos vemos en la próxima historia real.